enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, por Vito TVO en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al consultor político Carlos Ferrín. Con él vamos a analizar lo que ha sido la campaña electoral. Muchos ecuatorianos sostienen que no ha habido el debate suficiente sobre programas y proyectos de los candidatos si llegaran a la presidencia de la República. Pero esto es lamentable porque en el Ecuador hay tantos medios de comunicación como no lo existen en otras naciones: radio, televisión, redes sociales, periódicos, revistas. No sé por qué dejaron para último momento y solo en el último tramo trataron de decir todo lo que debían decir por mucho tiempo. Esto es lo que le vamos a consultar precisamente a nuestro entrevistado. ¿Está de acuerdo con esta evaluación de la presentación de los candidatos? Mire, un saludo, Fernando, primero Un gusto. para ustedes de los históricos en las pantallas, y para mí es un Muchas gusto gracias. conocerle. Mire, yo soy de la firme creencia y convicción de que las campañas son entre campañas. O sea, no a partir del día 1 de 40, sino mucho antes. Si no aprovechaste todo ese tiempo que tuviste para anunciarte, para socializarte, para dar a conocer, para decir a la gente qué vas a hacer cuando te presentes a la presidencia, créeme que no lo vas a lograr en unos 40 días. Casi la mayoría de los candidatos, porque eran muchos, le apostaron a que tuvieran un golpe de suerte como el que, según ellos, tuvo el presidente Noboa en el debate pasado, y que se dieran a conocer en el debate o que sean la revelación o la famosa tercera vía. Todos le apostaron a esa fórmula y finalmente se dieron cuenta que el tiempo no les alcanzó. Coincidimos en la apreciación, lo he hecho público además, porque entiendo que tiene que haber formalidad. Aquel que quiere ser candidato a la presidencia de la República muchos años atrás debe haber iniciado una gran preparación. Además, paralelamente, ser un buen ciudadano, honorable, alguien que sea diferente en la excepcionalidad de que cada 4 años uno solo puede ser presidente de la República. Pero parece que estamos confundidos, y más aún con esto de que el golpe de efecto con el TikTok me puede llevar a la presidencia del Ecuador. Mire, la comunicación ha cambiado mucho, lo digo yo como comunicador que soy. O sea, muchos creen, por ejemplo, la Revolución Ciudadana, todavía creen ellos en la narrativa del spot, de las grandes historias contadas a través de comerciales, de propaganda política. Sin embargo, el presidente tiene una forma muy distinta de comunicar, que él más bien es, yo le llamo a hoy por hoy, la sociedad de los 10 minutos. Los ciudadanos no ven más de 10 minutos un contenido. De hecho, nos metemos en YouTube, vemos 2, 3, 4 videitos y luego dejamos el Netflix para la noche, pero ya televisión en vivo muy difícil que la generación nueva al menos esté conectada con ellos. Entonces el presidente también le pertenece a esa sociedad de los 10 minutos. Él sabe que no puede dar un discurso de más 7, 8, 6, 9 minutos porque la gente se le va a descolocar. Y él trata más bien de concentrar toda su comunicación en pequeños golpes de efectos más que en spots. Entonces la gran maquinaria propagandística que ha tenido el correísmo a lo largo de todo su tiempo era más aceitada hacia atrás. Incluso yo siempre llamo el tema de la pandemia como un antes y después de la sociedad. La sociedad quedó distinta después de la pandemia. Solamente le pongo un ejemplo nada más. Cuando nos encerraron en pandemia nos tuvimos que tecnificar aceleradamente unos 10 años. Porque antes no teníamos ni siquiera la idea de tener, por ejemplo, entrevistas en Zoom. Eso no existía. Sin embargo, hoy la hiperconectividad nos permite ser una sociedad mucho más rápida, mucho más de efecto, de los primeros 10 segundos, porque si no, te paso. Hicimos programas de televisión, programas de radio, nunca paramos durante la pandemia y logramos entrar en ese trajín. Ahora, lo de Daniel Noboa, presidente de la República del Ecuador y candidato a la presidencia, ¿es natural o él ha observado durante los últimos tiempos el comportamiento de otras sociedades y ha visto cómo ha ocurrido, por ejemplo, ese triunfo de Bukele en El Salvador, lo propio de Milei y también de otros mandatarios en otros continentes? ¿Usted cree que es parte de esa nueva corriente o le sale natural por su juventud? Primero, es parte, y segundo, lo bueno de él es que él ha tratado de distanciarse, de intentar emular otras figuras.
casi todos los candidatos, hemos visto dos candidatos que quieren ser bukelianos en la campaña, entonces dicen, ya existe un Bukele, ¿por qué razón tiene que haber otro? O ya existe un Milei, ¿por qué tiene que haber otro? Entonces, y bueno, él los criticó y después creo que tuvo que pedir disculpas. De hecho, él trazó una línea en el piso y dijo, yo tengo mi opinión sobre ellos, y definitivamente se distanció un poco de la imagen y terminó haciendo su propio sello, que es el sello de Daniel Noboa. Por esa razón él ha generado lo que yo le llamo novoísmo, que es gente que lo sigue a él, o sea, por lo que es él, no porque él está tratando de emular ni ser. ¿Cuál sería la característica fundamental? Quizá la determinación, porque he escuchado también en sondeos de opinión que eso es lo que la gente se siente atraída por él, por su decisión, voluntad política. Mire, el presidente Noboa tiene ese componente de no estar pensando incluso en el cálculo político, en la reelección. Entonces todos podemos pensar que ¿quién iba a pensar usted que ha estado a tantos años de democracia cuando alguien decía voy a quitarle el subsidio a la gasolina extra? Todo el mundo dice no, te van a tumbar, políticamente vas a perder popularidad. Él encontró la manera de hacerlo y sin ninguna protesta, sin ninguna nada, o sea, logró hacerle entender a la gente que hacía falta eso de ahí y logró socializar con los conductores, con todo el sector del transporte. Doloroso, pero lo logró. Decisiones políticas como por ejemplo la Embajada de México, decisiones políticas duras, ¿no? Decisiones políticas como subirle 3 puntos al IVA, duro, decisiones políticas como las acciones que tuvo que tomar en escenarios de crisis como las ha tenido la crisis eléctrica, 2, no una sino 2. Entonces, a la gente que le gusta, que él no está pensando en qué dirán en el Twitter, sino que toma las decisiones correctas y las toma en un plazo rápido, y esa velocidad es lo que le ha gustado un poco a la gente. En el contexto internacional, aquella toma de la Embajada de México para sacar a quien es sentenciado y pretendía México sacarlo de ahí para liberarlo y llevarlo pues a su país. En el contexto internacional, lógicamente hubo reacción, pero finalmente da la impresión de que entendieron en el derecho internacional no podía estar allí ocupando el rol de asilado político alguien que es sentenciado en el Ecuador, y quizá por eso ha habido la comprensión. Mire, casi a nivel del eje de derecha, de norte a sur en América incluso, estamos viendo presidentes que tienen esa línea dura de tomar decisiones a pesar del rechazo. Hoy vemos un Trump que está tomando decisiones muy duras, pero él le ha prometido a los Estados Unidos arreglar la casa. Y el resto del mundo tiene que entender esas decisiones porque él está tratando de evitar lo que nos está pasando ahora, que las mafias se tomen un país. El presidente Noboa toma su popularidad y la usa para tomar decisiones. Sabes que tengo buena popularidad, voy a poner un decreto que a lo mejor va a ser polémico, pero me aguanto. Fíjate que estuvimos crisis eléctrica, hace un mes decían, no, este señor no llega ni a la segunda vuelta, y hoy estamos casi diciendo, ojalá haya segunda vuelta, algunos grupos políticos. Entonces, la recuperación que él ha tenido es más o menos como una esponja que la pisas, pero lo que le vuelves a sacar el pie, vuelve a tomar su forma natural. ¿Usted considera que si gana el señor presidente de la República, Daniel Noboa, los próximos 4 años, en esos él va a ser diferente a lo que ha sido hasta el momento en este periodo de transición? Mire, el presidente ha trazado una línea que es con la que ganó la primera presidencia, ¿no? La presidencia previa le llamo yo, porque este va a ser su primer periodo de ganar. La diferencia y el nuevo clivaje entre el viejo Ecuador y el nuevo Ecuador. Él dice representar el nuevo Ecuador. Entonces, cuando él ve que todavía hay un sicariato, que todavía hay una delincuencia, dice, bueno, aún hay mucho del viejo Ecuador que hay que depurar. Entonces, esa búsqueda del nuevo Ecuador es como ir hacia un lugar, es lo que seguramente él va a trazar a lo largo de su primer periodo. ¿Qué acciones vamos a hacer para alcanzar ese nuevo Ecuador? Y pienso yo que no va a cambiar, simplemente va a tratar de crear una nueva forma de gobierno que no tiene por qué ser tampoco igual al correísmo. Muchas dicen, no, el correísmo se lo gana superándolo. No, simplemente se lo gana siendo distinto y haciéndole sentir a la gente la satisfacción de que estamos en un país donde se puede vivir. Y yo pienso que si él logra y sigue reduciendo un poco más cada vez los índices, que todavía han bajado, pero todavía falta. Y te digo solamente un punto de reflexión. Antes teníamos incidentes de cárceles todas las semanas y cuerpos descabezados. Hoy hay un incidente cada mes, o sea, y son mínimos y controlados. Entonces quiere decir que algo estamos avanzando, tampoco estamos estancados.
Sí, y hay valoraciones que vienen desde el extranjero y dicen, bueno, está haciendo lo adecuado. El riesgo país, por ejemplo. El riesgo país, que ha bajado de los 1000 puntos, que por 2 años y medio no habíamos logrado aquello. Pero el presidente de la República debe reconocer que hay un país con grandes problemas socioeconómicos. Ver el fomento al trabajo será lo fundamental, lo principal, más aún ahora que por las políticas de Donald Trump están retornando, empujados por Donald Trump, lanzados y votados por Donald Trump, pero porque estaban de ilegales en los Estados Unidos. Entonces, fomentar el trabajo al interno. Así es. Tomemos solamente el ejemplo de Petro y Claudia Sheinbaum. Petro confrontó a Donald Trump y está sufriendo, no él, los colombianos. El país entero. No, los colombianos, que sí pueden acceder a los Estados Unidos, tratos distintos, los pasan por otros controles de migración, sienten una diferencia porque definitivamente... Los metieron al cuarto cuando hay dudas. Esto ocurre cuando uno llega a Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum, que se supone que también es del eje de izquierda, en cambio dice, no, yo tengo política de puertas abiertas, me van a retornar a la gente, yo más bien la recibo y acepto el control que está haciendo los Estados Unidos porque ellos en sí están terminando con una ilegalidad. A veces dicen, ¿por qué esto? Porque es un delito, porque cuando tú dices estoy de ilegal quiere decir que cometiste algo ilegal para estar allí. Y eso pasa, si te metes a la casa de cualquiera hay consecuencias y es duro aceptarlo, porque a veces queremos poner los factores humanitarios donde por encima de las políticas de otros países que piden con justa razón un límite. Y yo creo que mientras respetemos esos límites hay convivencia, porque tenemos vecinos, no podemos ser apáticos a un fenómeno como Trump y decir, no, voy a ignorarlo a Trump y me voy a declarar enemigo y voy a decir que sus políticas no me valen, que manda a la gente acá un poco más en primera clase. No se puede, lamentablemente. Y creo yo que ya hay una coordinación entre el senador Rubio y la canciller de nuestro país, y están volviendo a las condiciones que han venido volviendo desde la época de Obama. Como tiene que ser. En 2 palabras, el llamado es el último programa antes de las elecciones, el llamado a la ciudadanía. Bueno, el llamado a la ciudadanía simplemente es a cuidar siempre su democracia, a creer en el progreso, a votar en las candidaturas que le inspiran ese progreso. Yo no creo, como dicen por ahí otras candidaturas, que el país está muerto. Yo creo que el país está muy vivo y merece vivir mejor, nada más. Agradecemos la participación de Carlos Ferrín, consultor político, en nuestro espacio de opinión. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. En esta parte del programa vamos a hablar desde el ángulo económico lo que le depara al Ecuador el futuro luego de las elecciones del 9 de febrero. Ya hablamos del tema político electoral. Estamos con el doctor Carlos Julio Manuel. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Doctor, ¿cuáles son las expectativas para el Ecuador ahora en el año 2025? Las elecciones son el 9 de febrero. Tiene grandes opciones de continuar el señor Daniel Noboa, pero puede pasar también lo contrario. Pero para el Ecuador en sí, ¿qué le depara el 2025? Bueno, Fernando, lo que es fundamental es que el gobierno que asuma a partir del próximo periodo presidencial se preocupe de los gravísimos problemas que estamos viendo en la economía ecuatoriana. Las últimas cifras oficiales indican un aumento de la pobreza, del desempleo, del subempleo.
la cifra exacta, 5.200.000 ecuatorianos viven con menos de $90 al día, al mes, perdón, $3 al día. Es una cifra definitivamente preocupante para cualquier gobierno y es producto de que desde el año 2018 no se han adoptado políticas económicas para que la economía crezca, se desarrolle en libertad. Vemos que ecuatorianos siguen saliendo por el tapón del Darién, con todos los problemas que eso conlleva. Ahora va a ser un poco más difícil por las políticas migratorias que está implementando el presidente Trump. Pero la gente sale porque no hay oportunidades de trabajo. Entonces, tiene que haber un cambio, porque si seguimos haciendo lo que hemos venido haciendo ya desde el año 2018, la situación solo puede empeorar, Fernando. 1.400.000 personas reciben el bono de desarrollo humano, un bono que se instauró en 1998 cuando presidía el doctor Yamil Maguad nuestro país. Se pensaba que en algún momento se iba a reducir, no eran 1.400.000 en ese entonces, pero que se iba a reducir porque la gente iba a tener ingresos y trabajo, pero muy por el contrario, cada candidato ahora en estas elecciones lo que ofrece es más bonos, son 6 al momento. Bueno, esa no es la forma de mejorar la situación de un país. Eso lo que está es confirmando lo que estamos hablando, de que la situación va a empeorar porque si vas a necesitar más bonos de la pobreza o de solidaridad humana, como lo quieras llamar, es porque no hay las condiciones propicias en el Ecuador para fomentar el crecimiento, el desarrollo y para disminuir la pobreza. Más bien el enfoque de un gobierno debe ser al contrario. Vamos a hacer las cosas tan bien que en mi gobierno el número de personas favorecidas con el bono de la pobreza va a ser la mitad de lo que es ahora o algo por el estilo. Pero no están proponiendo medidas hasta el momento que yo pudiera ver que avisoren un mejor panorama. Lo que hay que hacer, lo hemos dicho aquí anteriormente, es bajar la carga tributaria que tiene la gente especialmente, no las empresas, la gente, bajar el IVA, que se lo subió, ser congruente con una política que implementó el presidente Lasso y también ahora el presidente Noboa, de poner el IVA al 8% para feriados y para el sector turismo. Yo siempre digo, lo que es bueno para el ganso debe ser bueno para la gansa, si es bueno para el sector turismo, debe ser bueno para toda la economía, y es así como es. Ojalá que se tomen estas políticas de apoyo a la gente para que aumente el consumo, que es la base para el crecimiento económico. Ahora, ¿cómo se financia el Estado? ¿Cómo se cubren las necesidades fiscales si se reduce, por ejemplo, en el caso del IVA? Porque tiene que haber un planteamiento global, Fernando. En primer lugar, no es verdad que cada vez que tú bajas la tasa impositiva del IVA, tú tienes menos recaudaciones. Existe un fenómeno en la economía que a medida que tú disminuyes la carga tributaria, un mayor número de personas va a dejar de evadir. Comprende la gente seguramente que nos están viendo y escuchando que si tú subes el IVA al 15%, aquella gente que no evadía impuestos ahora lo va a hacer con mayor razón. A nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado ir a un establecimiento comercial y te preguntan, ¿quiere con factura o sin factura? Si tú bajas el IVA, el estímulo para evadir es inferior. Es como cuando tú rebajas los aranceles, el estímulo para hacer contrabando es menor. Es una ley de oferta y demanda, tan sencillo como eso. Ahora, quizá hay temores y más bien se aseguran los gobernantes y dicen, no, con ese incremento de impuestos ya tengo los ingresos suficientes. Bueno, no suficientes, pero los necesarios. Bueno, lo que ocurre es que ese no es el único tema que hay que ver. El Ecuador está postrado económicamente porque lamentablemente debido a las políticas fiscales que se han adoptado desde el año 2018. ¿Qué me refiero a políticas fiscales? Decir que el problema es el déficit, que hay que arreglar las cuentas fiscales, que hay que poner la casa en orden. Llevamos más de 6 años haciendo eso o diciendo eso y no hemos arreglado la caja fiscal ni puesto la casa en orden. Lo que hemos hecho es subir impuestos. Con esa política lo único que tú has logrado es afectar el crecimiento económico, porque cuando tú subes el IVA estás afectando el poder adquisitivo de la gente. No es verdad, como alguna gente dice, no, es que el IVA no afecta a los alimentos. Claro que afecta a toda la cadena productiva y termina subiendo el precio de los alimentos, que cuando vas al supermercado o a la tienda
efectivamente no te ponen un IVA sobre un producto alimenticio, pero el producto en sí mismo ya está más alto. Has disminuido el poder adquisitivo de la gente. Eso es lo que hay que devolverle. Pero no es lo único, Fernando. Acuérdate que tenemos como resultado de eso un gran problema de endeudamiento externo y de endeudamiento público. Casi 86.000 millones de deuda pública que demandan demasiados recursos del fisco. Eso también tiene que enfocarse, atenderse de manera inteligente para que haya más plata para poder atender las necesidades sociales del país. Y vamos a hablar luego del corte comercial precisamente de este aspecto, incluso de la inversión. ¿Qué sucede con nuestro país? Llega a menos de $1.000 millones, en tanto a Colombia, a Perú, sobrepasan los $10.000 millones, y hay países como Brasil que recibe $78.000 millones. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. El indicador de riesgo país ha bajado en los últimos días a menos de 1.000 puntos. Y esto significa que el Ecuador puede ir al mercado de capitales y cubrir sus necesidades financieras sin pagar tantos intereses a través del sistema de bonos. ¿Esa es una solución para la situación fiscal ecuatoriana? Bueno, yo diría que todavía con un riesgo país de alrededor de 1.000 puntos, eso significa que para ir al mercado internacional tendríamos que pagar una prima de 10 puntos por encima de la tasa LIBOR o la tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Estamos hablando de 12-13% de interés, muy alto. Sigue siendo muy alto. Eso no es muy halagador en estos momentos, Fernando. ¿Es insuficiente entonces ese número? No, hay que seguirlo bajando, pero para bajarlo tú tienes que tomar un sinnúmero de acciones que no solamente son cuantitativas, sino también cualitativas. Uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador, como se lo mira desde afuera, es la falta de institucionalidad. A veces pensamos que en el exterior no se enteran de lo que pasa en el Ecuador, pero hoy en día estamos conectados al minuto. Todas estas entrevistas, como tú sabes perfectamente bien, se ven en todo el mundo en el momento que se las presente. Entonces, ¿qué ocurre, Fernando? Que el mundo está enterado que el Ecuador, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la justicia, está pues sin duda quedado de años, ¿no? Mi buen amigo Francisco Suet falleció hace 3 años, tenía una frase que me gusta repetirlo. Francisco decía que Ecuador tiene la mejor justicia que el dinero puede pagar. Tenemos una justicia que no es independiente de los demás organismos del Estado. Tenemos ejemplos como que el anterior presidente del Consejo de la Judicatura está preso en La Roca. Anteriormente había sido suspendido por el presidente, mejor dicho, ese presidente de la Judicatura que está preso suspendió al presidente de la Corte Suprema por 3 meses. O sea, es un intríngulis. Estamos viendo, hay la noticia de que el día de mañana el Tribunal Contencioso Electoral va a decapitar al Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, ¿dónde está la institucionalidad del Ecuador? Ecuador se ve como un país que está por hacerse, todo está por hacerse. Entonces, esas cosas afectan el riesgo país, y por eso es que tú hace un momento decías y señalabas con justa razón
¿Por qué en otros países hay inversión extranjera y en el Ecuador no la hay? Porque en otros países sí existe institucionalidad. Y doy un solo ejemplo. En el Perú, el presidente del Banco Central, que se llama Banco Reserva del Perú, está en su cargo 21 años. Obviamente que da confianza para el inversionista extranjero. En el Ecuador ese no es el caso. Recuerdo que cuando tenía otro programa, años atrás, de análisis todos los días, con invitados al más alto nivel, Luis Oganes, representante alto ejecutivo de JP Morgan, con quien teníamos contacto permanente, y por eso en algún momento Rafael Correa dijo: vaya y dígales algo a sus amigos banqueros. No, ellos seguían la información y era precisamente para ver cuál es el estado político de los países. Y surgió este indicativo de riesgo país precisamente por ese tiempo. Él fue el que lo elaboró, Luis Oganes. Así es. Ahora está en Londres, pero sigue en JP Morgan. Efectivamente, él no lo hizo para establecer un riesgo país, sino para establecer realmente cuál era el precio de los bonos de los países en el mercado internacional. Ellos son los que califican para ver si pueden o no pagar esos países lo que se les está prestando. Exactamente. Entonces, hay muchas cosas que están por hacer en el Ecuador. Uno de los problemas, Fernando, de por qué no viene el capital extranjero, porque seguimos teniendo un impuesto a la salida de capitales, que no hay en Colombia, que no hay en Chile, que no hay en Perú. La gente decía, pero ¿cómo eso afecta al capital extranjero? El ejemplo que se puede dar es, ¿qué tal si mañana te dicen que al Estadio Modelo va a venir la famosa artista americana Beyoncé y te dicen, no, cobramos la entrada, pero a la salida pagas $200? Eso es lo que pasa. Ese es el ejemplo más patente, claro, sobre este impuesto. Exactamente. Que debe ser eliminado, le toca hacer si continúa en la presidencia Daniel Noboa. Hay que eliminarlo, y yo escuchaba a un candidato, no voy a nombrarlo, que decía, no vamos a bajar el IVA porque nos preocupa la recaudación, que es un error, porque bajando el IVA, como ya dije, hay menos evasión y las recaudaciones suben, no bajan. Tenemos ejemplos estadísticos de eso que ha pasado en el Ecuador, pero en cambio dice, no bajo el IVA, pero sí voy a bajar el impuesto a la salida de capitales, pero son dos universos completamente diferentes. El pueblo ecuatoriano no paga ISD, el pueblo ecuatoriano paga IVA. Ahí es que tienes que bajar para mejorar la situación de la gente, para que mejore su capacidad adquisitiva, para que aumente las compras y para que comience a darse un círculo virtuoso de la economía, más consumo, más ventas, más empleo, más crecimiento económico, más desarrollo. Son deberes que tiene que hacer el nuevo presidente, obligatoriamente. Sine qua non, salvo que sigamos pues en una situación de postración por no haber crecido económicamente, porque desde el 2018, Fernando, 6 años, Ecuador no ha crecido. ¿De dónde sale la plata para atender las enormes necesidades que tiene el gobierno y la sociedad ecuatoriana? Del endeudamiento. Por eso hemos duplicado el endeudamiento público de un poco más de 40.000 al doble, a 86 mil millones de dólares. Hablo que es deuda pública, que incluye la deuda interna. Interna y externa. Exacto. Le quiero agradecer, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias. Amigos, recuerden que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra, el gobierno Daniel Noboa está buscando competitividad, equivocado, un país que tiene su... Nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua,